Buenos días, amadísimos hermanos, que la paz de Cristo les acompañe el día de hoy. Vamos a continuar con la enseñanza del día de ayer con respecto a la intercesión. Para esto quisiera que, por favor, abrieran la escritura en Daniel capítulo 9, versículo 17 en adelante. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego de delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta porción de la escritura nos habla de cómo este tremendo, poderoso siervo de Dios, Daniel, estaba arrodillado, orando, intercediendo por toda la situación que en ese momento embargaba a toda una nación. Y como bien dijimos, ¿quién es un intercesor? Es la persona que dispone su vida para orar por otros, tomando su lugar. Es aquella persona que siente carga en su corazón por una situación ajena. Es alguien que lleva una vida de profunda comunión con Dios y negación propia, dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. Es más, muchas veces cuando uno intercede por una persona, uno siente hasta los dolores físicos que siente esa persona o inclusive el dolor del alma de esa persona, como que el Espíritu Santo le permite a uno poder sentir física o almáticamente lo que en ese momento la persona está sintiendo. Un intercesor, entonces, es la persona que se interpone entre Dios y los que se merecen su justa ira o castigo, poniéndose en la brecha por ellos y clamando a Dios misericordia y perdón. Eso está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y aquí yo quiero hacer una exhortación a todo el pueblo del Señor Jesucristo. Bien sabemos, y yo recibí una carta hace varios años, estando en una iglesia ya por Sabana Sur, y la palabra que Dios me daba era muy contundente. En esta palabra profética que Dios me regalaba me decía: tú cierra tu puerta y estés a cuentas conmigo, porque muchos de los hombres a los cuales yo voy a levantar como mis profetas y mis pastores y mis apóstoles, ciertamente comenzarán como luminares, pero ciertamente su luz se apagará. Yo he de hacer, me decía el Señor a través de esa carta, mis juicios, pero tú cierra tu puerta, porque yo soy el único juez. Entonces, a partir de allí, comencé a entender que la intercesión y la oración es el lenguaje del reino, pero la murmuración y la crítica y la condenación vienen de la lengua del diablo. Nosotros no podemos saber todo el entorno espiritual que puede rodear a un siervo de Dios. El único que conoce la entrada, la salida, el levantar, el acostar de un siervo de Dios es el mismo Dios. Entonces, si tú no tienes un panorama completo acerca de una situación, no puedes ser testigo de aquello, aun cuando tú lo escuches hablando de cosas que no convienen, que no deben. Tú no tienes ningún derecho de juzgar a los demás. Es más, hay personas que vienen y hacen sus comentarios en Twitter, hacen sus comentarios en Facebook, en muchos lugares, en las redes sociales, y en una oportunidad vengo y le pregunto a una persona: ¿cuántas veces te has inclinado a orar e interceder por esa persona a la cual has criticado? Y la persona muchas veces viene y me dice:
No, nunca ha ayunado por esa persona. Entonces tú no puedes saber cuál es el entorno espiritual, el entorno profético que está rodeando a esa persona. Hoy por hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual se supone que tiene que ser un ejército armado, es el único ejército que ve que sus soldados están caídos y con la misma escopeta le dan el tiro de gracia por la cabeza. Esto quiere decir, mis hermanos, que en lugar de unirnos unos a otros, unos con otros, porque nuestro enemigo no es nuestro hermano, nuestro enemigo no es el vecino, nuestro enemigo no es aquel que nos calumnia o nos ofende, nuestro enemigo se llama Satanás, el diablo. Ese es nuestro enemigo. Por eso dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es muy difícil poderlo comprender, porque sabemos que mucha carne se ha levantado en contra de nosotros y ha hablado cosas increíbles, impresionantes, porque estas personas están siendo usadas por Satanás, el diablo. En estos momentos quiero decirles que la mayor influencia de hechicería está dentro de las congregaciones. ¿Cómo es que la hechicería se mete dentro de las congregaciones? Se mete a través de un pensamiento. Ese pensamiento lo que hace es que la persona albergue dentro de sí los pensamientos satánicos, y el pensamiento satánico es la acusación. Tú no tienes ningún derecho de venir de juzgar absolutamente nada si no tienes todo el panorama completo de la situación. Inclusive, aunque tú veas algo con tus propios ojos, aún así tú no puedes decir o arguir en tu corazón y en tu espíritu que algo es así simplemente porque lo vistes. Te doy un ejemplo. Una persona tiene sed y de repente es un buen cristiano. Por una mala decisión se mete en algún lugar, qué sé yo, tal vez una licorera o qué sé yo, a comprarse un fresco, y tú vistes aquello y te distes un juicio de aquella persona y comenzaste a hablar de esa persona cuando realmente lo que se compró simple y sencillamente fue un jugo. Por eso es que yo te digo que muchas veces arguimos y juzgamos sin justo juicio. Antes bien, dice la Escritura, no juzgues para que no seáis juzgados. Antes bien, tenemos que orar los unos por los otros, y este es el momento cuando nosotros tenemos que orar los unos por los otros, porque hay un espíritu que está siendo enviado por Satanás que se llama el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo lo que está haciendo en medio de las iglesias es dividiendo y separándonos más. Es haciendo que cada día un pastor se ponga más celoso por el otro, por lo que Dios les da. Pero la intercesión, la oración, lo que va a hacer es que nosotros no caigamos en las redes, en la tentación del diablo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación? Muchos dicen que la tentación es caer en pecado sexual. No, es caer en la misma temática del diablo, la cual es la acusación. Si tan siquiera nosotros nos comportáramos como verdaderamente el Espíritu Santo de Dios quiere que nos comportemos y hablemos las palabras de Dios, todo sería absolutamente muy diferente. Y quiero en este momento exhortar a cada uno de ustedes a que lean el libro de Daniel de 10 al 13 en su capítulo 10. Este pasaje nos muestra que desde el primer día en que él oró, su petición fue oída. ¿Saben por qué? Porque él no estaba pidiendo ropa, no estaba pidiendo zapatos, no estaba pidiendo para sí mismo. Era una persona totalmente sumida en querer entender la voluntad de Dios. Muchas veces las personas vienen, se arrodillan, pero es para pedir para sí mismas, para sus placeres, para sus caprichos, pero de ninguna manera están dispuestos a arrodillarse para poder saber cuál es la voluntad de Dios para ese día. Este es el momento en que tú debes de comportarte como Daniel realmente, porque Satanás con sus huestes están luchando en las regiones celestiales para que la voluntad de Dios no pueda ser oída.
Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, la respuesta no nos va a llegar inmediatamente, sino que va a tener un problema espiritual en el mundo espiritual, en las regiones celestes, porque lo que se pelea es la voluntad de Dios. Vamos a tener obstáculos, sí. Va a tratar de ser interceptada en las regiones celestes, sí. Por eso tenemos que levantarnos poderosamente en intercesión para que eso pueda llegar. ¿Cuál es una de las oraciones que debemos orar? Tenemos que orar para que no entremos en la tentación de ser la voz de Satanás. Tenemos que entrar en oración para no ser los voceros de Satanás, sino que tenemos que entrar en oración para ser los voceros de Dios. Hoy por hoy hay una voz que se está levantando que se llama la ideología de género. Es una de las voces de Satanás más fuertes que están empujando las puertas de las familias. Por eso, el día de hoy tenemos mucho por qué orar y mucho por qué interceder. Dejémosle a Dios las cosas que son netamente de Él. No hagas el trabajo del enemigo hablando lo que no debes. Antes bien, oremos por lo que en este momento Satanás está empujando, porque si no lo hacemos, entonces no va a haber ninguna forma de poder parar las injustas leyes que el enemigo quiere establecer en cada país. Y los niños son los que van a sufrir y las familias son las que van a sufrir. El Señor creó hombre y mujer, nada más. Pero Satanás siempre quiere levantarse en contra de lo que dice Dios. Para eso es la intercesión, para quitar todo pensamiento y toda fortaleza y argumento que Satanás quiere levantar en contra de su santa palabra.